No quiero dar la charla desde la poltrona porque somos muy poquitos y cuando el ponente confronta de una forma directa y se pone de algún modo por encima de los que escuchan, ¿no?, del auditorio, se genera una distancia y ciertos problemas de comunicación, ¿no? Entonces, yo lo que quiero contaros es muy sencillo y lo vivenciamos diariamente todos. El título de la charla se llama Baleares, del éxito al colapso. Y entonces yo quería presentaros un concepto que se llama la balearización. Balearización. Exacto, de Baleares. Baleares, que además es un término que proviene del dios Baal. Bueno, recapitulando, empezando, iniciamos. Estamos en un hotel que vive bajo los efectos o bajo el fenómeno de la balearización. Este hotel no debería de estar construido donde está construido, ¿vale? Enfrente tenemos un castillo califal del siglo X, después con apaños almohades de los siguientes siglos. Y aquí ya en su día hubo unas torres abandonadas de un intento de hotel de los años 60, de los años 70, y quedó completamente olvidado. Tras la especulación de los años 80, de los años 90, y a inicios de los 2000, este espacio se recuperó y se transformó en este hotel que tenemos aquí. El término balearización nació en una revista francesa en los años 50, cuando se referían al colapso y al desorden y la falta de planificación absoluta que se producía en la costa balear, en concreto en Calviá, que es por donde se inició de algún modo este boom turístico. El turismo tradicionalmente no ha sido lo que es. El turismo empieza con lo que se llama el Gran Tour, que era un viaje que hacían los ilustrados, románticos, posrománticos, y que viajaban a los diferentes países de Europa, donde completaban su conocimiento teórico que normalmente, pues en los despachos, ¿no?, en aquellos lugares cerrados, pues no podían conocer, y que se conocía a través de la experiencia. Entonces, pues Stendhal, por ejemplo, viajó a Florencia y cuando vio todo aquello que él había estudiado, recibió un shock y quedó paralizado. Es el síndrome de Stendhal, ¿no? El turismo, con el Gran Tour, se inicia como un inicio o un ejercicio de conocimiento. Un ejercicio de conocimiento que implica una colaboración y un feedback, yo te doy, tú me das, con la tierra a la que uno va. Sin embargo, el turismo se ha convertido en otra cosa. La balearización no es solamente ese término inicial en el que se hablaba en Francia respecto a aquella costa de Calviá mal planificada y sin ningún tipo de... ¿Sí? No lo podéis regular no se puede regular, ¿no? Sí. Y decía que la balearización trasciende el hecho de la mala planificación en la costa. La balearización ha supuesto también acabar con el sector primario y con el sector secundario en favor de un monocultivo, un único cultivo económico, que sería el sector terciario, sería el sector turístico, sector servicios que le llamamos. En Mallorca había 3 líneas de tren en los años 50. Se practicaba la minería, se practicaba la agricultura, se practicaba la ganadería. Cuando se inicia el turismo, que se eligen por parte del régimen sitios estratégicos que están aislados geográficamente para que no contaminen al resto de España con aquellas cosas que podían traer. Es decir, que sabían que el turismo iniciaba en un feedback de cosas que vienen y que se aportan tanto el que viene de fuera como el que las recibe en el lugar.
y eligieron enclaves muy concretos. Mallorca, la Costa del Sol, que por la sierra que tiene detrás queda de algún modo aislado del resto. Suprimieron las líneas de tren, quitaron las líneas de tren y los turistas llegaban al aeropuerto de San Sonjan, que ya existía por los nazis, lo habían utilizado para bombardear durante la Guerra Civil, y entonces desde ese aeropuerto pues ya se iniciaba el periplo por la isla en coche. Ya se alquilaban los coches y de este modo los turistas iban a ser mucho mejor saqueados, ¿no?, y explotados que si se encontraban con un modelo de transporte público en el que pudieran ir a donde ellos quisieran. El proceso es muy curioso, ¿no?, porque en Mallorca en 1900 había 300.000 personas. En 1950 había 500.000 personas. En el 2008 había 1.060.000 personas. Hoy día hay 30.000 más, 40.000 personas más, hay 1.100.000 personas. Fíjense ustedes que desde 1900 a 1950 hay un segmento de tiempo en el que la población ha aumentado prácticamente 100.000, 140.000 personas. Y en 20, 30 años no es que se ha duplicado, es que se ha triplicado, ¿no? En los años 80 se recibían 7 millones de turistas, aproximadamente, y la capacidad económica de un trabajador medio era 3 veces superior a la de un trabajador medio de hoy día. Sin embargo, hoy día recibimos 24 millones de turistas. Hay quien dice que recibimos 14, hay quien dice que recibimos 24, ni siquiera se ponen de acuerdo en las fuentes acerca del promedio. Podemos recibir hasta 7 cruceros al mismo tiempo. 7 cruceros al mismo tiempo, de los cuales baja a pasear por Mallorca un 70% del crucero, un 30% queda dentro. Bien, para este verano se nos anuncian 50.000 coches sin permiso de Renacar, pero además vendrán, como cada año, entre 150.000 y 300.000 coches con permiso. Coches que suelen estar matriculados pues en Teniá, en Valencia, en Murcia o en cualquier sitio, pero no en Mallorca. Hay un coche por habitante, 1.100.000 coches, lo mismo que habitantes. La balearización no es solamente esto. La balearización no es solamente el monocultivo, no es solamente la falta de planificación urbanística en pos de los beneficios rápidos de los hoteleros. La balearización también es exportarlo al mundo, buscando nuevas parcelas, nuevos terrenos de la economía en la que explotar. Los hoteleros mallorquines son los grandes hoteleros que han colonizado Cancún, Playas del Carmen, etcétera. Estos hoteleros ni siquiera cuando empezaron tuvieron que hacer inversiones, porque los turoperadores europeos, ante el bajo precio del suelo en Mallorca, daban los incentivos necesarios y ponían el dinero necesario para que se construyeran esos hoteles. En Mallorca es muy curioso porque siempre se dice que los hijos malos, ¿no?, el mal hijo, era el que luego se hizo rico. Porque, claro, una sociedad agrícola, los terrenos cerca de la playa no los quería nadie. Y los padres, cuando repartían la herencia de un territorio que está organizado por cuarteladas, pequeñas huertas, como la huerta valenciana, a diferencia de los grandes terratenientes andaluces,
Esas pequeñas huertas, las fértiles, estaban en el centro de la isla, evidentemente, alejados de la arena y alejados del salitre. Entonces, aquellas personas que eran, digamos, los hijos más descarriados, más vagos, que menos trabajaban, se les entregaban los territorios de mar. Hoy día son los grandes hoteleros. Son cosas ironías del destino, ¿no? El proceso de precarización del trabajador se debe a múltiples razones, evidentemente. Por supuesto que hay una traza internacional que generalmente se llama neoliberalismo. A mí neoliberalismo me parece una palabra pobre, no dice nada. Me gusta más hablar de fondomonetarismo, porque hace referencia a quién es el sujeto que plantea las políticas que los estados llevan a término. Esto no lo digo yo, esto lo dicen amplios grupos de estudio de economía de la Complutense de Madrid y diferentes economistas, ¿no? De algún modo, este fenómeno de la polarización, lejos de ser visto como un espanto, es lo que quiere cada tierra. Lo que quiere la gente es Mallorca, Marbella, Benidorm, Cancún. Eso se debe a la falta de alternativa de otro modelo turístico, a la falta de alternativa de otra estructura económica. Entonces, la gente que ha ido acumulándose en torno a esta bonanza económica, ha llegado un momento en el que las dimensiones se han vuelto inabarcables. Lo podemos ver aquí. La Costa del Sol ya no es la Costa del Sol, es una megalópolis. Y cuando ustedes salen del aeropuerto y se montan en esa autovía que va por la carretera, por arriba de la montaña, lo ven. Empieza en Málaga y termina donde se pierde el ojo. Palma de Mallorca, la capital, Palma, aglutina ya 550.000 personas. Pero claro, los recursos que tiene no son para 550.000 personas. Los recursos que tienen pues, son propios de una ciudad muy menor. Pero esto mismo sucede en Marbella, en Málaga, en Benidorm, en Alicante. Es decir, que ha habido un momento ya, hemos llegado ya al momento en el que la gallina de los huevos de oro se ha terminado, la estamos matando. Y sin embargo nos empeñamos en meter más turistas. Este año vamos a romper récords nuevamente. El año pasado rompimos récord, el anterior se rompió récord. Cada año aumentamos el número de turistas. Cuanto más aumentamos el número de turistas, más pobre es el trabajador medio. Es indirectamente proporcional. Es una cuestión que deberíamos de reflexionar ampliamente. Y lo que necesitamos, porque el título de esta jornada, ¿no?, dice problemas reales de la población y soluciones alternativas. Yo yo soy doctor en Historia del Arte y claro, la cabra tira para el monte, ¿no? Entonces yo tiendo a pensar desde el conocimiento en el que estoy formado. Entonces me gusta siempre hacer una comparativa entre lo que es un museo y lo que es una tienda. Una tienda expone objetos y un museo expone objetos. La diferencia entre una tienda y un museo es que en la tienda los objetos son ilimitados y en el museo son únicos. Nuestro territorio es único.
No hay infinitos castillos del siglo X. Hay los que hay, y aquí tenemos uno, pero los tratamos como si tuviéramos 1.000.000 de castillos. No hay infinita costa, hay la que hay, y nos plantamos sobre ella a construir y a vivir como si no hubiera costa hasta el final de nuestros días. Bien. Uno de los grandes problemas, y aquí el economista Torres seguro que luego puede dar su opinión al respecto, es que los salarios bajan y bajan y bajan por lo que se llama la falta de valor añadido. No hay un valor añadido en el ejercicio de nuestra venta, de nuestra fuerza de trabajo. Vendemos una fuerza de trabajo que no exige ningún tipo de conocimiento. Yo, para poner cafés, no necesito ningún tipo de conocimiento. No necesito mi doctorado para poner cafés. Y además hay una máquina que también es muy sencillita de manejar, la cafetera. No necesito ningún gran curso para manejar esa cafetera. Deberíamos de ir hacia un modelo que, como en el museo, el que opere con aquellos productos tenga un conocimiento específico, que aplique una mayor cientificación del trabajo, a la que a la par podamos utilizar instrumentos de trabajo que exigen este conocimiento. Además, deberíamos de caminar hacia un modelo colaborativo en el que la gente que venga nos aporte y se lleve. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, que son los Erasmus. Los Erasmus van a las ciudades, alquilan casas, compran, gastan y se llevan un conocimiento de vuelta, el idioma, la carrera, nos aportan y nosotros les aportamos. Es decir, que no solamente hay una forma de hacer turismo fagocitador y de masa. El turismo, el Gran Tour, inició como una fórmula de conocimiento y puede seguirlo siendo. Nos hemos empeñado en buscar un modelo que además no nos aporta riqueza, ninguna, al revés, nos atrofia. Suprimimos en favor del sector terciario, el sector primario y el sector secundario, y debido a esta gran mundialización, pues producimos, externalizamos y producimos en otras altitudes y latitudes. Es verdad, las empresas no tienen nación, las empresas no tienen patria, el capital es internacional. Los tontos que tenemos patria somos nosotros, los trabajadores, que nos exigen papeles para poder entrar de un país a otro. Entonces, la reflexión de fondo que quería yo transmitiros es que, por ejemplo, aquí en este hotel en el que estamos, que es consecuencia de la balearización, una contradicción con la que tenemos que vivir, desde el municipio, desde el municipalismo, hay que empezar a articular la vuelta, la recuperación de aquella economía que a la vez es identitaria, porque lo que estamos haciendo definitivamente con este tipo de economía fagocitadora es desposeer de identidad a los sitios. Yo esto no lo veo diferente a Mallorca. Yo soy de aquí. Yo soy de apenas 7 kilómetros de aquí. Y mi primera militancia política la hacía aquí en Fuengirola. La hacía con el colectivo de insumisos Costra del Sol y luego con el Ateneo Libertario El Quejío. Y he visto cómo se ha transformado este sitio. Yo me he tenido que ir de este sitio para poder trabajar. Nos echa de nuestras casas, nos modifica al punto que todo se vuelve igual. Da igual vivir en Playas del Carmen que vivir en Marbella, que vivir en Palma de Mallorca.
Al final, rotonda McDonald's, centro comercial, rotonda McDonald's, centro comercial. No sé si el señor Torres tendrá luego seguro algo que matizar. ¿Es necesario el intervencionismo económico? Por supuesto que es necesario el intervencionismo económico. Necesitamos intervenir en la economía porque la economía, por sí sola, la mano invisible, lo que mira es a corto plazo, es cortoplacista, mira el máximo beneficio con la mínima inversión a corto plazo. Y eso provoca parte de la situación en la que nos vamos inmersos. Antes alguien decía que la crisis se había planificado en despachos de forma fría. Yo difiero de ese matiz. Pienso que la crisis se provoca porque precisamente no hay nadie que piense de forma fría. De lo único que se piensa es en el beneficio a corto plazo y ya está, y no hay ningún tipo de planificación. De hecho, además, en este nuevo auge político que se ha producido, partimos siempre de la crisis, y yo no estoy exactamente de acuerdo que se haya iniciado con la crisis, porque cuando hacemos los análisis de cómo llegamos al colapso, empiezan muy atrás, nos podemos retrotraer muy atrás, y vemos que es una secuencia inevitable, es una secuencia inevitable, en la que cada vez vamos a más, vamos a más, vamos a más. Quizá la burbuja inmobiliaria detuvo, por sus bonanzas, durante un tiempo, detuvo la sensación de que ya estábamos en una crisis. Y parece que hubo un tiempo mejor, pero yo difiero de esa idea. Quería concluir, porque la verdad me había preparado mucho más tiempo, luego me habían dicho que era muy poco tiempo y entonces realmente no sé cuánto tiempo había, no lo sé. Entonces podríamos estar aquí horas o podríamos sintetizar en poco, pero quería comentaros algunas últimas noticias que se han producido desde enero al mes de mayo. Así como, si queréis, luego también os puedo dar una referencia bibliográfica interesante, la que podéis profundizar un poco en estos temas. Os voy a leer 7 titulares. Baleares supera por primera vez el 1.000.000 de vehículos. La isla cerraron 2017 con 1.842.000 automóviles circulando por las carreteras del archipiélago. Claro, si hay tantos coches, ¿cuál es la solución? Piensan los políticos. Coño, vamos a hacer más carreteras. No, hay muchos coches, no cabemos. Error, error. Si hacemos más carreteras, meteremos más coches. Y el colapso no se va a terminar nunca porque hagamos más carreteras. Además, fundamentamos nuestra economía en esto. El Consell, que es el consejo de cada isla, tiene un Consell. El Consell recibe 15 ofertas para construir la autovía Campos-Llum-Mayor, que es la última autovía anunciada, que la derecha anunció, y cuando ha entrado esta izquierda ha variado el plan en 1 metro, pero sigue todo en pie. Más de 50, esta os la he leído antes, os la he dicho antes, más de 50.000 coches de alquiler circularán este verano de forma ilegal por Mallorca. 50.000 coches de forma ilegal por Mallorca. Vale. Pero es que Baleares, ya sabiendo el mal endémico que tiene, invierte en ese mal endémico. Baleares ha invertido más de 70 millones para captar los megacruceros de lujo. Coño, ¿no estamos saturados? Pues no, vamos a invertir 70 millones para que vengan más. Invertir 70 millones significa ir a grandes ferias, ¿no?, a hablar con grandes turoperadores y meter dinero para que vengan. Ya está. Claro.
el centro de Palma se colapsa por segunda vez en una semana, 3 cruceros y mal tiempo propiciaron que los turistas saturasen accesos al casco histórico y aparcamientos. Esta es del 29 de mayo. Claro, o sea, es Walt Disney. Entrar a Palma es Walt Disney, ¿no? Está lleno. Yo salgo del trabajo y cuando tengo que ir al metro siempre calculo mal. Siempre lo calculo mal porque digo, llego en 5 minutos. Llego en 15, en 20 minutos. Nada más que hago esquivaguiri, ¿sabes? Claro, la llamada turismofobia no es un invento, es real y se está instalando en la población. Yo salía y el otro día veía como un trabajador que descargaba le pitaba y sacaba todo su desahogo contra unos guiris que estaban allí atolondrados, sin moverse del paso de cebra. Y yo le dije al señor, no le haga caso, hombre, no se enfade usted porque no le vale la pena, ¿no? Sin embargo, yo soy el primero que de vez en cuando no puedo evitarlo, o sea, que llega un momento que no puedo evitarlo. Y me duele en el fondo, porque realmente yo sé que yo también he sido turista. ¿Quién no ha sido turista aquí? Todos hemos sido turistas y a todos nos gusta ir a un sitio y que nos traten bien. Y no es bonito ir a un sitio y que veas a la gente que te pita, te insulta y dices, pero ¿esto qué es? Bueno, pero como sabemos que hay tantos guiris, pues vamos a desahogarnos un ratito, no pasa nada, ¿no? Es un gran problema. Pero todo esto además, luego se traduce realmente en grandes problemas para el pueblo. No solamente que hemos bajado nuestro poder adquisitivo, es que no tenemos dónde vivir. Es un gran problema. Y ya no estoy hablando de la burbuja del alquiler que se está produciendo ahora mismo, que en España hay una subida de un 15% de media y en Baleares del 21%. No se trata de eso. Se trata de que no hay sitios físicos, que no los hay. Que el Instituto de la Vivienda de Franco construía viviendas y metía a 500 trabajadores en las famosas Coreas que se hicieron en la época de Corea, de la guerra de Corea, y que prácticamente hay una por ciudad. Y ahí hay, por ejemplo, 500 familias que siguen viviendo en esas condiciones. Montse ha sido una de las grandes defensoras, ¿no?, de la gente que vive en este sitio, donde parte de esas viviendas han sido del Instituto Balear de la Vivienda, del IBAVI, y que ahora se han ido quitando de encima y en su mayoría son propiedades de los bancos. Pero eran viviendas que hizo Franco para los trabajadores. El Instituto de la Vivienda de Franco hacía esas viviendas para los trabajadores. A día de hoy siguen viviendo en esas viviendas. ¿Cómo están de degradadas? Son lo que todos sabemos, guetos, ¿no? Son guetos en los que se vende droga, en los que se ocupan las casas, en las que se utilizan como gallineros. Bien, ahí ha llegado un punto en el que esa gente no tiene ni luz, ni alumbrado público tienen ya. Que Montse ha sido prácticamente la única política del Parlamento capaz de llevar esta cuestión a pleno. Porque además estamos instalados en el negacionismo. Y además aquí empiezan los casos de corrupción. La Unión Europea es conocedora de estas realidades y evidentemente manda fondos públicos, fondos FEDER, para rehabilitar todos estos sitios. ¿Qué pasa? Miren ustedes la estadística de votos en estos barrios. Gana la abstención, no vota ni el queque. Por tanto, a los políticos les importan muy poco esos sitios. Les importan poquísimo, tienen muy poco para sacar de ahí. ¿Qué hacen con el resto de los fondos FEDER? Bueno, hacen una intervención superficial epidérmica con la que justificar de algún modo vía medios de comunicación, y el resto de los fondos lo utilizan a un barrio en el que saben que van a obtener votos. Muy bien, muy sencillo. La jugada es 2 más 2.
Está claro. La estadística de gentrificación y de desahucios en Palma llegan a unos niveles importantes. Ojo, aquí en Fuengirola empatan. O sea, de la Costa del Sol, el lugar de más desahucio es Fuengirola, por encima de la media andaluza. El total de desalojos han sido de 1.594 y lo podemos dividir por espacios gentrificados, espacios en vías de gentrificación, espacios empobrecidos, espacios en vías de empobrecimiento y por los totales. Hay un índice, el IPH, que estima la carga demográfica real que soporta un territorio en un periodo determinado. Que la cuenta es muy fácil. El indicador de presión humana se construye mediante la suma de estimaciones diarias, porque hay que mirarlo diariamente. Población residente y población estacional. No nos vamos a poner aquí a sacar la fórmula, pero no es compleja. El asunto es que el indicador se ha disparado, como pueden ustedes imaginar, en una ciudad de 550.000 personas, que además recibe al año, pues por ese aeropuerto, una media, porque todos los turistas, como hemos dicho, muchos vienen en crucero, una media de hasta 14 millones de turistas en el aeropuerto de San Juan, que lo convierte en el tercero del Estado español. Por delante solamente está Madrid y Barcelona. Ese aeropuerto, si digo que es la mitad del de Málaga, estoy siendo generoso. Es cierto, el de Málaga es potente. También será el cuarto. Es el cuarto, creo, en la lista, de hecho. Pero esas dimensiones que tiene la isla, reducidas y muy concretas, limitadas, que aquí en Península pues no nos damos cuenta, están soportando una presión humana sobre el terreno que hacen que cada verano en los pueblos a la gente que no recibe un duro a cambio de todo ese berenjenal que nos están montando, de todo ese tinglado que han montado, les corten el agua. Entonces, los señores que riegan en la huerta se tienen que pagar un camión de 50 euros para poder regar en la huerta. Mientras, los turistas, usando césped inglés, estupendo, en los campos de golf. Y dicen, no, pero es que genera trabajo. Bueno, hagan la media. Genera trabajo, y si esos campos se cultivaran, nos están desmontando lo poco que quedaba. En Menorca hay una industria todavía paralimentaria. Seguro que todos han comido queso del caserío o mayonesa Kraft y los tranchetes, y van a dejar de producirse allí. Es la llamada quesería menorquina. Y Monse, otra vez más, fue la única que ha luchado por ellos y que lo ha llevado a pleno la cuestión. Quesería menorquina, uno de los fundamentos en los que los trabajadores se basan para luchar para que no se cierre es que dan salida al sector primario menorquí. Todas esas vacas y toda esa leche se recoge y se elabora y se transforma, se exporta y genera riqueza, bonanza, trabajo, empleo duradero, concreto, tangible, concreto, medible, no como lo que nos sucede con el turismo. Entonces, bueno, hay que
reconvertir y volver a levantar el sector primario y el sector secundario, diversificar la economía, acabar con el sector del monocultivo y, aunque parezca mentira, el diseño, la solución del diseño no parte desde arriba, parte desde abajo. Y el ejemplo es que sería Menorquina. Y aquí quería terminar. Que sería Menorquina era de los Ruiz Mateos. Bueno, primero fue de Kraft, primero fue que sería Menorquina, luego pasó a manos de Kraft y luego pasó a manos de los Ruiz Mateos. Los Ruiz Mateos no metieron un duro, se le dieron todas las facilidades posibles para adquirirla y dejaron evidentemente a la empresa endeudada. Deuda que asumieron los trabajadores. Asumieron los trabajadores, facturan al año 24 millones de euros y pagan cada año prácticamente lo que facturan en deuda. Van devolviéndola a 1.400.000 euros por año realmente, pero lo demás son sueldos, pago de materia prima, etcétera. Bien. Los trabajadores asumieron la empresa y se la echaron a la espalda en un 49%. Y por ese concepto humilde de que ellos son trabajadores y de que lo que ellos saben es de máquinas de hacer queso, pues decidieron quedarse con 2 administradores que eran de los Ruiz Mateo. Y le cedieron a estos 2 el 51%. Inocentes míos, pobrecitos. Y ahora, cuando iban a la empresa necesita reflotar, reciben una oferta estupenda de que sería Leonesa para fusionarse. Y cuando ya está todo firmado y todo acordado, estos 2 que tienen el 51% descubren que, claro, que sería Leonesa no contaba con ellos. Y entonces, como tienen el 51%, lo paralizan todo. Tenemos un gobierno socialista del PSOE en Baleares, apoyado por un partido equivalente a Compromís, que se llama MES, y soportado con 10 diputados, 8 diputados de Podemos. Bueno, nosotros llevamos otra vez la pregunta y los trabajadores le solicitaban a la señora presidenta un apoyo de 3 millones de euros para poder cerrar la operación. Dijeron no. Un gobierno socialista se podía haber permitido el lujo de tener una empresa nacionalizada, a medias con los trabajadores. Una empresa que daría salida al sector primario menorquí, que daría salida al incremento de la diversificación en el sector secundario y que da empleo a 124 familias en una población, porque Menorca es más petita, más pequeña, de 90.000 personas. Bueno, pues no se quiere y a cambio de eso lo que vamos a recibir, que ya se está recibiendo más en Ciudadela que en Mahó, son más cruceros. La alternativa son más cruceros. Ojo, que en Menorca el problema que tienen es que igual se quedan hasta sin cruceros. Se quedarán sin quesería menorquina y se quedarán sin cruceros. ¿Por qué? Porque los cruceros tienen una tendencia a ir creciendo. Cada vez son de mayor eslora y no caben en el puerto de Menorca. Por eso hay que hacer luego inversiones potentes, ¿no? Además, tenemos un sitio que es reserva de la biosfera. Menorca es reserva de la biosfera y en lugar de aceptar ese hecho como un potencial económico, pues por aquí no entra, por aquí no sale. Bien, pero recibimos un dinero de subvenciones y ese dinero nos viene muy bien para hacer que todo lo necesario para que deje de ser reserva de la biosfera. Contaminar las aguas, construir más carreteras, no blindar, no zonificar la zona del litoral, porque claro, es reserva de la biosfera, pero no se ha querido zonificar el litoral para poder seguir aplicando la balearización en el momento
que Menorca, o que Mallorca, mejor dicho, e Ibiza queden colapsadas, pues tendremos menos.